Peregrinación culinaria en Cherai. Antes de empezar con mi relato, quiero extenderles una invitación cuya inspiración nació de cantar las vivencias en Cherai. Esta es una invitación especial para estos momentos en los que gozamos de tiempo en casa. Y la invitación es disfrutar aquello que no tiene precio y que no has disfrutado antes. Y aquí dejo 3 ejemplos. El primero, observar la cotidianidad de tu barrio, simplemente mirar por la ventana y respirar con amor mientras observas la rutina de quienes van caminando en la calle. O qué tal hablar con el vecino con quien nunca has hablado. Puede ser la próxima vez que salgas a comprar alimentos. Saluda y desea un feliz día. Es facilito. O otro ejemplo es incluir en la agenda diaria el observar y sentir el amanecer o el atardecer en silencio. Esta última fue inspirada por un amigo quien me contó que recientemente aceptó un trabajo técnico para hacer reparaciones y revisiones en antenas de comunicaciones. Y me movió tanto el corazón cuando él con todo entusiasmo me contó que estaba feliz. Me dijo que estaba sorprendido porque podía ver los atardeceres y que solo hasta ahora caía en cuenta que hace muchos años no los veía, o al menos no dedicaba tiempo para verlos, y que se había olvidado lo que se sentía. Me dijo, es increíble lo que me he estado perdiendo. Mi amigo había trabajado toda su vida en trabajos de oficina y tomó una decisión de cambio hace un tiempo, pero nunca se imaginó que lo más impactante del cambio era poder ver los atardeceres. Bueno, ahora sí la historia. Antes de visitar Japón, estuve 6 meses desplazándome por la parte norte de India. Solo durante esos 6 meses entendí por qué en geografía se llama el subcontinente de la India. El ancho de la India cubre el ancho de Colombia, Venezuela y las 3 Guyanas en el norte de Sudamérica. Y a lo largo, India equivale al largo de Colombia desde la punta norte del Océano Atlántico, cubriendo Ecuador, Perú y un poquito de Chile en el norte. Es un subcontinente y por ese tamaño tiene zonas con estaciones y zonas tropicales. Y con tantas migraciones por miles de años, tiene población muy variada, con múltiples lenguas nativas y gran diversidad de religiones en grandes proporciones. Solo durante ese tiempo empecé a entender la riqueza de la India y al salir hacia Japón decidí que quería volver a vivir un tiempo corto en el sur de la India para sentir esa otra parte del país. Ya muchas personas me habían dicho que era muy diferente, como un país diferente. Durante estos 2 meses y medio en Cherai, que es un pueblo al sur de la India, que cubrieron desde noviembre del 2019 hasta mitad de enero del 2020, me dediqué a vivir. Sentí que necesitaba estar quieta en un solo sitio después de haber viajado tanto por los 8 meses anteriores y vivir completamente la cotidianidad del pueblo que elegí para vivir, Cherai. Entonces renté una habitación con cocina y para mi fortuna, como una de esas sincronías de la vida, conocí a Carmen, una mujer colombiana que vive con su esposo José Luis hace 16 años en esta parte de India y que tiene una escuela de yoga en esa zona. Mi rutina en Cherai empezaba en la mañana con Carmen, quien me ayudó muchísimo con un problema de caderas que tengo de niña a través del yoga. Y luego dedicar mi tiempo a preparar mis desayunos, almuerzos y sentarme a revisar e interiorizar las enseñanzas de los viajes del 2019, que no había hecho hasta entonces. Solo había estado viajando.
Fue solo cuando, estando en Cherai, decidí hacer los videos grabando mi voz y me di cuenta que era lo que me permitía verdaderamente procesar lo vivido y decantar lo esencial de lo que había vivido. Y entonces diariamente empecé a dedicar entre 2 o 3 horas a hacer los videos de las vivencias de los 8 meses anteriores. Y luego en las tardes, algunas veces, una vecina con quien me conecté muy bien desde el principio, Sasikala, venía a hacer visita, entonces hablábamos un rato en las tardes. Otras tardes salía a tomar té con Carmen y hablar de la vida. Y otras simplemente salir a caminar en la playa y esperar el atardecer. Sasikala, después de unas semanas, Sasikala, mi vecina, después de unas semanas se convirtió en mi profesora de culinaria. Cuando ella escuchó y me vio que yo quería aprender de la culinaria del sur de la India, ella me dijo, yo le enseño. Entonces, algunas tardes las dediqué a aprender de ella, sus tips en algunas preparaciones de platos del sur de la India. Todas las recetas de la peregrinación las estoy publicando en el canal de peregrinación culinaria en una sección que se llama recetas de una peregrinación, o sea que los detalles de aquellas cosas que aprendí con Sasikala ya aparecerán en esa sección. Curiosamente ahora que estoy en confinamiento, y esto significa que de nuevo estoy haciendo una pausa en mi peregrinar, de nuevo tuve que quedarme quieta. Llegó el momento de hacer la digestión de lo que viví en Cherai, en el sur de la India. Y en general puedo decir que Cherai me enseñó que hay momentos para moverse y estar dinámico, lo cual permite entender lo macro, entender los pueblos como un todo. Y hay otros momentos para quedarse en un solo sitio, vivir la cotidianidad, lo cual permite entender los detalles y conectar a un nivel completamente diferente con los habitantes. En este video primero les quiero contar mi reflexión sobre la importancia de conectarnos con nuestro ser, o como lo llamé en un video anterior, nuestro sensor interno, para determinar cuándo debemos viajar bajo el principio del movimiento y cuándo bajo el principio de la quietud. Después los dejo con las imágenes de un seminario de Kalaripayattu, que ya explicaré qué es, que organizó Carmen, dentro del cual tuve la oportunidad de realizar un taller de presencia plena, utilizando la observación, la degustación y la culinaria como herramientas para estar completamente presente. Empiezo entonces con la reflexión sobre viajar. Hay siempre una cierta magia en los límites naturales y geográficos, al menos eso es lo que encuentro. En mi caso, una magia en los límites, aunque esos límites siempre sean relativos. Con la palabra límite me refiero, por ejemplo, al final de una extensa llanura que lentamente se transforma en las faldas de una colina y ellas avanzan hasta convertirse en grandes montañas. Las orillas de los ríos, en donde se contrasta la solidez de la tierra con la fluidez del agua, o las desembocaduras de los ríos en los mares, como en este video que ustedes están viendo. Este video es la desembocadura de un río en Cherai, en el mar, y al estar allí contemplando esta desembocadura en un día que cayó una tormenta después de que grabé este video, caí en cuenta de un cambio de percepción sin moverme, solo con cambiar el punto de observación. Solo al mirar hacia atrás, en este caso me refiero a observar hacia la parte del río, de donde viene el río, se siente fuertemente un estado de seguridad, de tener la tierra bajo los pies, y luego al volver la mirada hacia el mar y observar más allá de la desembocadura, la sensación cambia hacia una percepción más de infinito y de alguna manera incertidumbre. Esa observación me hizo recordar un concepto
el concepto de permacultura. ¿Qué es permacultura? Es un conjunto de 12 principios que se utilizan para diseñar hábitats para el ser humano y sistemas de producción de comida ecológicos. Estos principios están basados en las características y la resiliencia que se han observado de los ecosistemas que ocurren en la naturaleza. Poniéndolo en otras palabras, puedo decir que permacultura es un intento del ser humano por copiar el ingenio de la naturaleza, partiendo del entendimiento que el comportamiento de la naturaleza es la ingeniería más perfecta y acertada que existe. Uno de esos principios de la permacultura es el efecto del borde. Borde es el lugar de encuentro entre dos ecosistemas, como por ejemplo la orilla de un río, el final de un bosque, el punto de mezcla de agua dulce de un río con el agua salada del mar, los bordes de un lago, la orilla del mar. En estos sitios la ecología es más variada y hay mayor diversidad o biodiversidad, porque dos ecologías diferentes están presentes en ese sitio. Aquí entonces me explico. Por ejemplo, la diversidad que se encuentra en lo profundo de un bosque es menor que la diversidad en los límites del final del bosque cuando se encuentra, por ejemplo, con una extensión plana sin árboles. Y la razón es porque en ese límite, en esa frontera, se encuentran presentes los seres vivos que pertenecen al bosque y los seres vivos que pertenecen a la llanura. Ellos dos coexisten y su resiliencia es mayor para responder a lo que ocurra en ese límite, porque los recursos de ambas partes se pueden utilizar. Y adicionalmente esas áreas límites tienen especies que son propias de ese límite, propias de él. De igual manera, este concepto se aplica al ser humano y nuestras organizaciones. El borde fronterizo entre los pueblos tiene mayor diversidad, cuenta con la influencia de los habitantes de ambas partes y otro grupo de personas que tiene características adicionales relacionadas con el límite fronterizo. Igual ocurre con los límites entre ciudades, entre países, entre continentes. La diferencia es que generalmente como seres humanos utilizamos los bordes para dividir o para conquistar. La naturaleza también tiene bordes, pero los utiliza para su mayor productividad y para sacarle provecho a la mayor diversidad presente en ese borde. Ahora, llevando el concepto del efecto borde a nuestro deseo de viajar, bien sea dentro de nuestra provincia, dentro de nuestro país, dentro de nuestro continente o alrededor del mundo, considero que siguiendo a la naturaleza viajar debe tener esa intención de ir a un borde o de cruzar un borde fronterizo para conectar con la diversidad, con sus gentes, con su cultura y de la misma manera llevar con su ser su don de gente y su propia cultura para compartirla con quienes están allí. Si bien los templos, la arquitectura o lo hecho por el hombre tiene la esencia de quienes lo construyeron y todas las generaciones que han vivido alrededor de aquellos sitios, no podemos considerar las visitas a esos sitios turísticos como algo más valioso que la conexión y el intercambio con los habitantes de los sitios que visitamos cuando viajamos. Y entonces aquí es importante empezarnos a cuestionar ¿por qué quiero viajar? ¿De dónde viene ese deseo de viajar? ¿Qué voy a llevar allí de mi ser? ¿Qué voy a compartir? Y estos cuestionamientos los estoy haciendo precisamente porque he estado cuestionando mi viaje dentro de esta peregrinación. Esta situación de pandemia ha puesto mayor evidencia, si es que la necesitábamos, de la gran contaminación causada cuando nos desplazamos por avión, al igual que en carro.
Y por otro lado, cuando vamos de viaje a otro lugar, siempre estamos dejando huellas y desechos detrás de nosotros, así no queramos. En los últimos años el viajar se ha facilitado tanto que nos estamos moviendo todo el tiempo, en todas direcciones. Y de alguna manera siento que esta pandemia llama a la reflexión de cómo estamos haciendo las cosas y en este caso en particular el viajar. ¿Qué consideraciones estamos teniendo en cuenta cuando decidimos visitar un sitio? ¿Vamos a ir a consumir? ¿Es nuestro interés ir a visitar un monumento, una iglesia, un templo o cualquier arquitectura como si fuera un sitio inerte, utilizándolo solo como un objeto para unas fotos? ¿Ir a utilizar productos en plástico y dejar la basura allí? ¿Qué le estamos dejando a la población que visitamos con nuestra visita? ¿Algo nutritivo para el ser? ¿Cuál es el significado de vacaciones para mí? ¿Estar en vacaciones significa no hacer nada? ¿Qué tal si las vacaciones se convierten en un cambio de actividad en donde si decido ir a visitar un sitio que no conozco me ofrezco como voluntario en algún proyecto local? De esa forma entonces interactúo con las personas del sitio, conozco su forma de vivir, de pensar y así nos enriquecemos mutuamente como individuos. Esta pandemia nos llama a que revisemos el concepto de las vacaciones y la forma en la que estamos haciendo el turismo. Si nos cuestionamos con honestidad, vamos a saber cuándo debemos viajar bajo el principio del movimiento y cuándo debemos viajar bajo el principio de la quietud. Al final, lo último que queremos es dejar una huella desastrosa o negativa en las poblaciones que visitamos. Bueno, ahora quiero continuar mi relato contándoles la experiencia de un taller de Kalaripayattu que Carmen organizó en su instituto. Kalaripayattu es el arte marcial más antiguo de la India. Y como todas las artes marciales, su objetivo no es la defensa personal o para vencer al enemigo. Su filosofía está basada en el desarrollo del interior del ser. El objetivo es separar el ego del alma, en cuyo momento emerge la valentía y se experimenta el gozo de estar en un camino espiritual. Esta arte marcial, Kalaripayattu, como arte está basada en el concepto de sincronizar la mente con el cuerpo, que es el objetivo de todas las artes marciales. Y el otro aspecto hermoso de esta práctica es que prepara al practicante no solamente como un guerrero, sino como un sanador, quien puede ayudar a otras personas. Nuestro maestro durante el taller fue Sandeep, un hombre de la India que por ser hiperactivo cuando era niño fue enviado por sus padres a una escuela de Kalaripayattu en el sur de la India y allí vivió interno alrededor de 10 años formándose integralmente en esta práctica que él mismo considera que es más espiritual que física. El entrenamiento tiene 4 fases. La primera es la preparación física, luego una práctica con armas de madera, luego práctica con armas de metal y finalmente el combate sin armas, solamente con el cuerpo. Nuestro taller fue un taller introductorio de solo 3 días y son solo 3 días para tener una idea general de esta filosofía. Y por ello entonces empezamos con las prácticas físicas. Una parte de las prácticas físicas considera el imitar los movimientos de los animales, como el elefante, caminar como camina el elefante, saltar como salta el mono, caminar como la araña, moverse como la lagartija, en 2 paticas como el pato, saltar como la rana, el cangrejo, el escorpión. Bueno, esos son los que recuerdo en este momento. Y esa actividad de nuevo me hace mencionar el tema de permacultura que caí en cuenta mientras estaba revisando la experiencia de Kalaripayattu. Decíamos que permacultura
nace de observar la naturaleza e imitarla. Y esto exactamente fue lo que hicieron algunos sabios en la India hace miles de años cuando crearon esta arte marcial Kalaripayattu, solamente en la selva, observando los animales y sus movimientos, decidieron empezar a imitarlos. Y lo maravilloso de la experiencia fue caer en cuenta que con solo imitar a los animales, el ejercicio físico es bastante fuerte. Moví músculos que nunca había movido en mi vida y los dolores al otro día de los músculos fueron terribles. Solo utilizando nuestro cuerpo. Y me hizo pensar sobre la gran industria de los gimnasios, que la verdad, después de esta experiencia los vi completamente innecesarios en el mundo al conocer esta práctica, porque todo lo tenemos solamente con el cuerpo, con nuestro cuerpo. De nuevo, es como al nacer tenemos todo, la tierra nos da el alimento y con nuestro cuerpo podemos ejercitarlo para estar flexibles y saludables. No necesitamos en realidad más arandelas. Finalmente, como parte de este taller, Carmen me dio la oportunidad de organizar una experiencia de conexión con el árbol de cacao, con el cual los participantes tuvieron la oportunidad de reconocer y reconectar con la planta de donde provienen los chocolates. Los dejo con las imágenes y solo quiero añadir que aunque cada participante tuvo diferentes experiencias, un comentario general que me expresaron fue: de aquí en adelante veré los chocolates con diferentes ojos, o en otras palabras, como otras personas lo dirían, nunca los chocolates me van a volver a saber igual. Y menciono este comentario de los asistentes porque cada vez que realizo estos talleres veo que es evidente que la relación y el respeto que tenemos con los alimentos está directamente relacionada con la cercanía y la comunicación que tenemos con los árboles o las plantas que los producen. Así es que quiero hacerles una segunda invitación con este video a que busquen una planta de uno de los vegetales que consumen, el que más les guste, o a aquella planta a la que tengan acceso. Se sienten al frente de ella por un rato y empiecen a observar su color, la textura de las hojas, cómo crece en la tierra, a mirar si está por encima de la tierra o está enterrada. Toquen las hojas, toquen el tronco si es un árbol y observen en silencio esa planta. Luego, cuando tengan la oportunidad de comer ese vegetal más adelante, recuerden ese momento de observación. Prueben el vegetal y los invito a que me cuenten si les sabe igual. Muchas gracias por escuchar, por leer y por su compañía en este peregrinar. Y les deseo mucha salud física y mental para ustedes en sus casas. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias Carmen y José Luis por su inspiración y ejemplo como almas libres y viajeras. Gracias Acicala por tu gran corazón. Gracias Ambrosio por tu presencia. Y gracias Justin por tu vocación a servir en todo momento.